Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eimer Alexander Rosero Gallardo y junto con mi compañera Dana Chariparra Rolón, hoy les presentaremos nuestro análisis sobre una problemática que afecta a millones de colombianos: la desigualdad económica territorial con foco en los departamentos de Chocó, Antioquia y Cundinamarca. Colombia tiene una de las mayores desigualdades regionales de América Latina. No es solo que algunos colombianos sean más ricos que otros, es que hay departamentos enteros que viven en condiciones radicalmente distintas dependiendo del territorio donde nacieron. Para medir y analizar esta realidad, utilizamos tres herramientas de razonamiento cuantitativo: el índice de Gini, el PIB per cápita y el presupuesto departamental. Esta problemática se enmarca directamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 de la ONU, reducción de las desigualdades. La pregunta que guía todo nuestro análisis es esta: ¿cómo refleja la distribución del presupuesto departamental la persistencia de la desigualdad económica en Colombia? ¿Y qué medidas cuantificables podría reducir esta brecha? Para responderla, identificamos cuatro variables cuantificables clave: índice del Gini, el PIB per cápita, el presupuesto del Sistema General de Participaciones o SGP y el porcentaje de ese presupuesto que se destina a educación. Estas variables nos permiten hacer un análisis numérico riguroso, basado en datos reales del DANE, el DNP y el Ministerio de Hacienda. Comencemos con el índice Gini. Esta métrica va de 0, igualdad perfecta, a 1, que sería desigualdad total. Miremos la tabla. En 2022, Chocó tiene un Gini de 0,571, Antioquia 0,502, Cundinamarca 0,458. Lo que es más preocupante no es solo el valor actual, es la tendencia. Mientras el promedio nacional mejoró levemente, bajando de 0,526 a 0,518, el Gini de Chocó empeoró. Subió de 0,560 a 0,571. Es decir, Chocó se está volviendo más desigual mientras el resto del país mejora marginalmente. El gráfico de barras lo hace visible de manera inmediata. Ahora veamos el PIB por cápita. ¿Cuánto produce económicamente en promedio cada habitante? Los números son contundentes. Chocó apenas 6,1 millones de pesos. Antioquia 21,22 millones. El promedio nacional es 16,1 millones. Eso significa que Chocó produce el 38% del promedio nacional. Y la brecha con Antioquia supera el 247%. Estamos hablando de una diferencia de más de 15 millones de pesos por persona al año. Esto no es solo desigualdad de ingresos, es una diferencia estructural en capacidad económica, acceso a mercados e infraestructura que se acumulan históricamente. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Dana Parra, quien continuará con el análisis del presupuesto, la curva de Lorenz, los escenarios probabilísticos y nuestra propuesta de resolución. Muchas gracias, Alexander. Continuamos con la siguiente parte del análisis. Pasemos al presupuesto departamental, específicamente al Sistema General de Participaciones. Aquí encontramos una paradoja muy interesante. Chocó recibe un presupuesto por capital de 2.340.000 pesos, más alto que el de Antioquia, que es 1.890.000. Entonces uno podría pensar, el Estado sí está compensando, pero el problema está en el volumen total. El presupuesto completo de Chocó es de 1.243 miles de millones de pesos. El de Antioquia es 12.850. Es decir, Chocó recibe apenas el 9,7% de lo que recibe Antioquia en términos absolutos. Con esos recursos es imposible cerrar brechas históricas de infraestructura, educación y salud que llevan décadas acumulándose. El presupuesto por capital más alto no alcanza cuando el punto de partida es tan profundamente diferente. Ahora, el eje geométrico y el eje aleatorio de nuestro análisis. A la izquierda está la curva de Lorenz. Esta curva muestra cómo se distribuye el ingreso en la población. La línea diagonal representa la igualdad perfecta, todos tienen el mismo ingreso. Cuanto más se aleja la curva de esa diagonal, mayor es la desigualdad. Pueden ver claramente que la curva de Chocó
en rojo, se aleja mucho más de la diagonal que la de Cundinamarca. En Chocó, el 40% más pobre de la población concentra apenas el 12% del ingreso. En Cundinamarca, ese mismo grupo concentra el 20%. El área entre la diagonal y la curva representa matemáticamente el índice de Gini. A la derecha, el análisis probabilístico que puede pasar en Chocó para el año 2030 si no cambia nada estructural. Modelamos tres escenarios. Hay un 35% de probabilidad de mejora, un 45% de estancamiento, que es el escenario más probable, y un 20% de deterioro. Casi la mitad de las probabilidades apuntan a que nada cambiará sin intervención urgente. Con base en toda esta evidencia cuantitativa, nuestra delegación ante el ECOSOC presenta 4 puntos de resolución. Primero, exhortamos a los Estados miembros a distribuir el presupuesto subnacional usando el índice de Gini, la pobreza multidimensional y el déficit de infraestructura como criterios de asignación, no solo la población. Segundo, instamos al gobierno de Colombia a incrementar el SGP para departamentos como Gini mayor a 0,550 con recursos etiquetados específicamente para educación y salud. Tercero, recomendamos la creación de un sistema de monitoreo internacional de la ONU para hacer seguimiento anual de la Gini subnacional y emitir alertas temprano. Y cuarto, proponemos una meta global, que ningún departamento tenga un Gini superior a 0,500 para el año 2035, con cooperación técnica y financiera internacional para los territorios que superan ese umbral. Ya para cerrar, las 5 conclusiones de nuestro análisis. Primero, Chocó tiene el Gini más alto del país y su tendencia es creciente. La desigualdad se agrava. Segundo, la brecha del Producto Interno Bruto, el capital con Antioquia, supera el 250%, evidenciando una disparidad estructural. Tercero, el presupuesto del capital más alto no es suficiente cuando el volumen absoluto de inversión es tan diferente. Cuarto, existe solo un 35% de probabilidad de mejora para un 2030 sin intervenciones urgentes. Y quinto, la solución requiere políticas de equidad territorial, respaldadas en datos y cooperación internacional. Como lo dice esta frase, la equidad no es dar a todas lo mismo, sino dar a cada una de lo que necesita. Colombia necesita políticas que reconozcan esa diferencia. Gracias en nombre de la delegación de Colombia.